Regresamos a Señal Global y como todos los martes está ya con nosotros el periodista independiente y profesor universitario Jorge Santa Cruz. Él nos va a hacer unas consideraciones generales sobre el conflicto en el Medio Oriente a raíz de lo que está pasando desde hace 4 días allá en Israel, pero sobre todo un ángulo muy importante que es la cobertura informativa. Maestro, muy buenas tardes y adelante con su comentario. Muy buenas tardes, José Luis, qué gusto saludarlo, saludar a su equipo y sobre todo a su audiencia que se ocupa y se preocupa de lo que ocurre en el entorno internacional. En efecto, con su venia, me referiré a lo que hemos visto a partir del sábado pasado a nivel mediático luego de que el brazo armado, Al-Qassem, el brazo armado de Hamas en Gaza, en Palestina, lanzara un ataque que luego fue replicado y que se mantiene como un conflicto bélico entre Hamas e Israel. ¿Qué ha pasado en los medios de comunicación? Me gustaría comenzar, si usted me lo permite, leyendo el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Esta declaración fue publicada, fue difundida el 10 de diciembre de 1948, el mismo año en que, por cierto, surgió el Estado de Israel. Simplemente un dato. El artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En el artículo que antecede al 19, es decir, en el 18, se habla de que todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y, si mal no recuerdo, a la libertad de creencia, de religión. Pero, José Luis, estimadas amigas, estimados amigos, si el artículo 19, que es el artículo del derecho a la información, señala que todo individuo tiene derecho a recibir información, a investigar información y a difundir información, lo que en el papel se escucha de manera espléndida, en realidad, en la práctica, no lo es tanto. Y ahora, con este conflicto entre Hamas e Israel, lo podemos comprobar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Su servidor se explica. Si el derecho a la información consiste en la libertad de recibir, de investigar y de difundir, y vemos lo que en la práctica ocurre, nos daremos cuenta de que la gran parte de la población del planeta Tierra carece de los elementos para investigar, carece de la preparación para investigar. Por lo demás, eh, eh, ciertamente, mm, buena parte de la población, un porcentaje importante, tiene derecho a difundir y lo hace, pero sus contenidos no necesariamente son presentados de manera adecuada. ¿Por qué? Porque carece de la preparación y carece de los elementos técnicos para hacerlo. Entonces, la mayor parte de los seres humanos
en el planeta Tierra delega su derecho a que se investigue y a que se difunda a los medios de comunicación, llamémosles tradicionales, o medios de comunicación emergentes. Y entonces, gran parte de los seres humanos se conforma simplemente con recibir informaciones y opiniones. Los periodistas y los medios de comunicación, estimado José Luis, usted lo sabe muy bien, su equipo, el canal, la universidad, los periodistas y los medios de comunicación tenemos entonces la responsabilidad de informar de manera objetiva, puesto que la gente tiene derecho a recibir las noticias como son. Por noticia entendemos el significado de un hecho probable o consumado y debemos presentar las noticias de manera objetiva para que el significado sea recibido de manera clara, de manera precisa por la audiencia, para que ésta tome las mejores decisiones. Bien, la labor informativa, la labor noticiosa implica objetividad. ¿Y en qué consiste la objetividad periodística? En el apego a los hechos. Decir, informar de los hechos tal y como ocurren. Informar de manera imparcial, sin tomar partido. Y de manera plural, dando voz a todos los involucrados en el hecho noticioso. Cuando se presenta una noticia, se debe presentar así. Si se modifica, si se calla, si se distorsiona, entonces ya no se hace periodismo. Lo que se hace es propaganda. La propaganda es el disfraz que utilizan quienes tienen control de medios, los periodistas incluso, cuando hacen sus informaciones y las difunden, cuando lo hacen de manera sesgada, sin tomar en cuenta la ética y lo hacen para beneficiar a algún sector, entonces se convierten en agentes propagandísticos que manipulan. Si la información objetiva lo que persigue es que el público capte el significado de las noticias como es para que tome las mejores decisiones, la manipulación lo que hace es, con base en sesgos, empujar a las personas a que tomen decisiones que vayan en contra de los intereses de ellas, de la sociedad, y a favor de los intereses de unos cuantos. Su servidor lo que ve, y apura ya porque veo que estamos en la recta final, que la guerra no solamente se desarrolla en este momento en Gaza, en Israel, en parte del Líbano, en el Mediterráneo, a donde navega un grupo de naves, valga la expresión, de barcos encabezados por un portaaviones de los Estados Unidos, el Gerald Ford, sino que la guerra se lleva a cabo también en los medios de comunicación. Su Maestro, servidor
Mande usted. No, era precisamente para eso, para pues darle las gracias por este tema que es importante. Y tiene usted mucha razón, las guerras no solamente se ganan en los campos de batalla, sino también en la opinión, en las sociedades, en las diversas sociedades. Totalmente de acuerdo, y el exhorto al público es a que no se conforme con recibir versiones de un bando, que reciba las versiones del otro. En eso consiste la pluralidad. Y por otro lado, señalar que ha pasado el tiempo de las audiencias pasivas, y con esto concluyo. Es menester que las audiencias en lo posible investiguen causas, tengan el contexto claro. La situación de 2.3 millones de habitantes en Gaza es desesperada, es un macrocampo de concentración. Y por el otro lado, preguntarse a quién beneficia todo lo que se presenta, José Luis. Pues como todos los martes, maestro Jorge Santa Cruz, yo le agradezco mucho el favor de su comentario. Que tenga usted buen día. Igualmente, gracias. Saludos a todas, todos.